domingo nos vimos, ¿no? El domingo hicimos nuestro adelanto. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Lady. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Chantal? Buenas tardes, bienvenida a clase. Jordi. ¿Cómo estás, Jordi? Juan. Stephanie, ¿cómo estás? Abraham, buenas tardes. Estaba comentando. ¿Hace cuántos días nos vimos? Hace 3 días, ¿no? ¿Cómo me va, Juancito? Bueno, estoy un poco resfriada. Son los efectos de los rayos, truenos y centellas, creo. ¿Qué tal los truenos? ¿Vieron los rayos? ¿Escucharon los truenos? ¿Ninguno? Quienes duermen hasta las 8 de la mañana se perdieron del espectáculo de rayos, truenos. Así es. A ver, ¿quién es más? Sandrita, buenas tardes. Stephanie, buenas tardes. Osvaldo. Buenas tardes, chicos. Solamente 3 han correspondido el saludo. ¿Los demás se están acomodando? ¿Sí? ¿Se están acomodando recién? Buenas tardes a todos. Ya hemos iniciado la grabación. Así es. Cristén, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Osvaldo. Buenas tardes. Ariadna. ¿Cómo estás, Ariadna? Bien, vamos a... Siento que recién se están acomodando, no sé. Algo me hace sentir que recién se están acomodando, no están todavía preparados o listos. Buenas tardes, ya. El día domingo, en el adelanto, ¿qué tocamos en la parte teórica? Angelito, ¿qué desarrollamos el día lunes? El día domingo, en nuestro adelanto. Niveles de lectura. Niveles de la lectura, Chantal, ¿no? Así es, niveles de la lectura. Muy bien, Chantal. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué dijimos de esos niveles? ¿Cuántos niveles había? Diogo, ¿cuántos niveles había? Steve. Sandrita, ¿cuántos niveles habían? ¿Te acuerdas? 3 niveles. Diogo, 3 niveles en la comprensión lectora, 3. 12 niveles. Jan Wagner está hablando de las 12 casas del zodiaco, creo. De los caballeros zodiacos. No, en comprensión lectora, sí explicabas cuántos niveles había. ¿Cuántos niveles? O sea, en relación a las preguntas. ¿Te acuerdas? A ver. Chantal, ¿te acuerdas cuántos niveles en la comprensión lectora? 3. 3. 3, dice, está que se ríen, ¿no? Eran 5, estimados, No, 5 niveles. 2, dicen 2. No. 12 me han dicho. Wagner sigue pensando en los caballeros del zodiaco. Sigue pensando en los caballeros zodiacos, ¿no? Y yo le dije, chicos, ¿por qué no se han puesto esta imagen de los caballeros zodiacos? ¿Qué relación o vínculo tiene con comprensión lectora? Al igual que los templos se llevan uno dispuestos a continuación de otros hasta llegar a la parte más alta donde está Atena. En el texto, les dije, chicos, en el texto, es más, había un mapita ahí que le dije, en el texto trabajamos desde lo más básico elemental, que viene a ser el primer nivel, tema central, idea principal. Segundo nivel, sentido contextual. Tercer nivel, compatibilidad e incompatibilidad. Cuarto nivel, inferencia. Y quinto nivel, extrapolación. Los que me han dicho 3, creo que se acuerdan que les dije que en CPUNI nosotros solemos trabajar a partir del tercer nivel. El nivel de la compatibilidad,
de la inferencia y de la extrapolación. Básicamente, estos 3 niveles trabajamos en las preguntas de comprensión lectora. Así es, creo que por eso me han mencionado 3, pero 2 no, son 5 en realidad. 12 no es, dice. Vale. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Entonces, como son 5 niveles, o sea, ¿qué se refiere? A ver, volvamos a repetir ello, ¿no? Volvamos a repetir si se han olvidado. ¿Cómo yo puedo saber el nivel de comprensión lectora o competencia lectora que tiene un lector? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo evaluar su nivel? Profesora, evalúeme, quiero saber cómo voy en nivel de comprensión lectora. Entonces, hay 5 tipos de preguntas y cada pregunta responde a un nivel. Entonces, queremos saber, a ver, lo mínimo, a ver, Wagner, lo mínimo que debe haber entendido es de qué trata el texto. Entonces, estaríamos en el primer nivel. Pregunta de tema central o pregunta de idea principal. Muy bien, profesora, lo superé. He podido identificar bien cuál es el tema y cuál es la idea principal. Muy bien, Wagner, vayamos al segundo nivel. En el segundo nivel tienes que ser capaz de reconocer el significado de palabras y frases. ¿Qué significa tal término en el texto? Muy bien, estamos en el nivel de sentido contextual. Wagner sonríe. Profesora, lo hice bien. Excelente, Wagner. Sigamos. Vamos al tercer nivel. En el tercer nivel son las preguntas de compatibilidad y preguntas de incompatibilidad. Tienes que reconocer qué ideas sí corresponden al texto y qué ideas contradicen o niegan lo que el autor ha desarrollado. Wagner dice, la hice, profesora. Muy bien, Wagner. Sigamos avanzando. Cuarto nivel. En el cuarto nivel vamos a desarrollar preguntas de inferencia. Tienes que ser capaz de identificar datos que se hayan ocultos en algunas ideas explícitas. Muy bien, dice Wagner. Lo hicimos, profesora. Vaya, qué bien cómo vas avanzando. Y en el quinto nivel tenemos preguntas de extrapolación. Si ya has podido identificar tema central, idea principal, si has podido identificar significado de frases y palabras, si has podido identificar qué ideas son compatibles o incompatibles, si puedes ya identificar diferencias, el quinto nivel ya está listo para ser resuelto. ¿Qué voy a desarrollar en el quinto nivel? Hipótesis. Vamos a generar cambios en el texto y tienes que ser capaz de identificar qué pasaría con ese cambio. ¿Qué pasaría con ese cambio? ¿Ya? ¿Está bien? Ya, correcto, correcto. Ahora, el tema de hoy, ya con ustedes adelantados, semana 11, es jerarquía textual. Pero, ¿a cuál de las 5 preguntas se refiere a jerarquía textual? Se refiere a poder identificar el tema central, idea principal. Por eso hablamos de jerarquía textual. Pero la palabra jerarquía, ¿qué implica? Implica un orden, me dice el profesor. ¿Implica un orden? Bueno, puede ser un orden. ¿Implica la importancia que desarrolla alguna idea? Sí, también la importancia, por supuesto, ¿ya? La jerarquía implica el orden, implica la importancia. ¿Pero en base a qué? En base a la función que cumplen. Por ejemplo, para que yo pueda identificar la importancia, según la función que cumple un elemento, tendrá un orden en un sistema o en un grupo. Hablemos de la jerarquía en la familia. Habrá jerarquía, por supuesto, porque la familia es un conjunto de individuos que comparten lazos. Así es. Entonces, tendría yo dos niveles. ¿Quién se halla en la parte superior? A ver, ¿quién creen que se halla en la parte superior? Son más importantes por la función que cumplen. Los papás. En tu familia. Muy bien, los papás, pues me dice profesora, mis padres. ¿Qué sería de mí sin mis padres? Así es. Claro, por la función que cumplen, tienen un rol mucho más importante, ¿ya? Y luego estarían ¿quién? Los hijos, ¿no? Ahora, nadie va a decir, profesora, entonces yo no soy importante. No, no quiere decir que no seas importante, sino que el orden que ocupan los elementos en este grupo se da por la importancia según la función que cumplen. ¿Quiénes son los proveedores? Los proveedores son los padres. ¿Cuál es la función de los hijos? No es
abastecer de recursos a la familia para que puedan subsistir. Esa es la función de los padres. Por eso, por la función que cumplen, están en la parte superior, ¿no? Ustedes como hijos, ¿qué funciones tienen? ¿Cuál es la función de los hijos? ¿Cuál creen que sea tu función, Wagner? Kristen, ¿cuál creen que sea tu función? ¿Cuál sería? Estudiar. Estudiar. Ah, profesora, mi función, muy bien. Mi función es estudiar, profesora. Ese es mi trabajo. Mi trabajo, mi función es estudiar. Así es, ¿no? Muy bien, excelente. Y si hablamos de una jerarquía, por ejemplo, institucional, uy, en el CEPRE, profesora, ¿y cómo están organizados en el CEPRE? Veo que la jerarquía tiene que ver con la organización. De eso me estoy dando cuenta, que la jerarquía tiene que ver con la organización. Y en CEPRE, profesora, si es una institución, entonces debe también estar formada por diferentes niveles y cada uno ocupa un lugar específico según la función que cumple. Sí, tienes razón. Hagamos esa analogía. ¿Qué les parece? ¿Ya? Tenemos. ¿Quién creen que está en la parte superior? ¿Quién creen que está como, digamos, pues como ejerciendo una función que implica a todas las demás? No me vengan a decir rectora. La rectora. No, porque la rectora es de la UNI. Está hablando de CP UNI. Ah, muy bien, excelente, directora. Pero por ahí una vocecita dijo rectora, escuché clarito. Directora, muy bien. Así es, la directora. Y luego de ella, ¿quién quieren que se haya? Los coordinadores. Personal técnico. Lo técnico está un poco más abajo. Después la directora, que es la directora. Muy bien, se haya coordinación general. Así es, coordinación general. Y luego de aquí, la parte académica, si hablamos de la parte académica, porque también está la parte administrativa, tenemos así, ¿no? La parte académica, tenemos la parte administrativa y la parte técnica, ahora que somos virtuales, ¿no? Y la parte técnica, ya está. Ahí donde encuentras a soporte técnico, ¿ya? No puedes ingresar a tu aula y a soporte técnico. Ahí está. En la parte académica se subdivide por áreas. Y están los de química, los de física, álgebra, todos ellos, y nosotros, humanidades. Así es. En la administrativa, bueno, ahí tienen a las personas que se encargan de la documentación, de las matrículas y todo ello. Entonces, mira, también hay una jerarquía. Así es. Cada elemento desarrolla una función que le permite mantener a la unidad. Y eso pasa en el texto. No son cargos, son oraciones, pero cada oración está desarrollando una función. Va a explicar, va a aclarar, va a plantear de repente la intención del autor. Así es. Muy bien, ¿por qué no se han puesto esta imagen? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, gradación de personas, valores o dignidades. Pensemos. Ahí hay una jerarquía, de hecho. ¿No? Está jerarquizado. Pero ¿qué es lo que observamos? Una gradación de personas, valores o dignidades. ¿Qué es lo que podemos observar? Stephanie, ¿qué observamos? Franco. Organizaciones sociales. ¿Qué observamos? Organizaciones sociales. Organización social, me dice, profesora, esto me hace recordar a la sociedad clasista, a la organización de la sociedad clasista. Hay clases, son clases sociales, ¿sí o no? Son clases sociales, clasista. A veces escuchamos, tal vez porque no conocían la historia, y dicen, en el Imperio Incaico había igualdad. En realidad no había igualdad porque era una sociedad clasista. Jordi, no, Jordi, estoy agripada, Jordi. Sí, estoy muy agripada. Sí, Jordi, gracias por preguntar. Sí, el sol está fuerte afuera. Pero yo siento frío, estoy con escalofrío, Jordi. Ah, sí, Jordi. Siento escalofrío. Sí. Muy bien, gracias por preguntar. Un poquito resfriada. Ya.
Muy bien, sigamos por acá. Entonces, sí, lo que me dijeron, profesora, estamos observando una organización clasista, ¿no? Donde el pueblo ocupaba esta posición inferior con respecto al Inca porque eran los encargados de proveer de los recursos básicos, como la alimentación. La nobleza, como quien dice, pues coloquialmente la gentita, ¿no? La panaca, ahí está, salían privilegiados. Y obviamente el Inca era como el dios intocable, así es, era prácticamente un dios. Muy bien, entonces ya, eso me hace ver, entonces ya vi que la palabra jerarquía podría trabajar en diferentes situaciones, ya, muy bien. ¿Qué es la jerarquía textual entonces? Ya, vamos a ver, ¿qué es la jerarquía? Hablemos bien de la teoría para luego pasar al texto, ¿no? Miren, recordemos, a ver, ¿qué me dice Wagner? Aquí hace frío, ¿no quieren hacer un cambio? Hablo desde la sierra. ¿En dónde estabas, Wagner? ¿Huancayo dijiste? ¿Dónde estás, Wagner? Tarma, Huancayo, si está cerquita, ¿sí o no? Tarma está antes de Huancayo, ¿no? Tarma es el primer pueblito cuando vamos de Lima. A ver, corrígeme. Tarma es el primer pueblito cuando... Ah, ya, es bien bonito, Tarma. Vives prácticamente... ¿Qué podríamos decir? Tarma me parece un pueblito hermoso. Todo verde, su geografía es muy bonita. Bonito. Ah, pero mucho frío, dices. Ah, no, pues sí, fue Huancayo. Pero yo sé que yo prefiero el frío. Sí, estos cambios de clima, esos cambios de tiempo, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor, a mí me enferma. O sea, tiene que ser regular. Ya, muy bien. Recordemos, profesora, un texto es un conjunto de ideas, así me han enseñado. Y yo le diría, no, un texto no solamente es un conjunto de ideas, un texto no es un costal de ideas, no es una caja, un baúl de ideas. Un texto es una estructura que presenta ideas desarrollando un tema determinado. O sea, en tu concepto de texto tiene que estar presente la noción de tema, asunto, ¿ya? Así es. ¿Qué más? Aparte de desarrollar un tema determinado, tiene que estar regulado por principios, ¿se acuerdan? La coherencia y la cohesión. Me dirán, uy, profesor, otra vez coherencia y cohesión. Ya lo hemos desarrollado en la clase 8, en la clase 9, ¿sí? Coherencia. ¿A qué se refiere la coherencia? A ver, ¿a qué se El refiere la sentido del texto. coherencia? Muy El sentido. bien, al sentido, correcto, al sentido. Claro, las ideas tienen que girar en torno a un tema porque tiene que haber sentido, profesora. ¿Y la cohesión? ¿Y la cohesión a qué se refiere? A buen uso de conectores. Excelente, excelente, ¿eh? Muy bien. Al uso de conectores, cómo se están uniendo las ideas. Está bien, las ideas hablan sobre este tema, las ideas, pero cómo se van uniendo, porque el texto es como un tejido, cómo se van uniendo, cómo se van adhiriendo, así es. Pero no solamente eran los conectores, acuérdate, también había otro tipo de elementos que me permitían unir las ideas. Aparte de los conectores, ¿de qué más? ¿Qué más hablamos ahí? Aparte de los conectores, había otro elemento más. Lo expliqué en la semana 9. Diego Said, nombres turcos. Uy, tu apellido es Meca, todavía encima, ¿no? ¿Tienes raíces medio orientes, Diego? A ver, No ¿cuál era el sabemos. otro? No sabe, pero mira, tu apellido es Meca, tu apellido es Meca, tus nombres son Diogo, que es Diogo es un nombre árabe, Said también es nombre árabe, y tu apellido es Meca. Sospechamos, algo turco de repente por ahí. Muy bien, me dice profesora ya, los conectores, sí, el pero ayuda, pero ¿saben quién también ayuda? Los referentes, profesora, porque fíjese, si yo digo Diogo, vamos a hablar de Diogo es tímido, profesora, él es tímido.
y yo quiero, acá hago un punto seguido, y yo quiero mencionar otra idea de Diogo, entonces yo puedo usar el pronombre él, y ya no uso Diogo. ¿Te acuerdas? Estoy colocando un punto seguido. Diogo es tímido, él, ¿ya? Siente. ¿Qué puede sentir un chico tímido? Él siente. ¿Qué puede sentir un chico tímido? Diogo es tímido. Él siente. ¿Qué puede sentir? Él siente vergüenza, profesora. Siente vergüenza. Tímido, pues siente vergüenza. No me dice, sí, profesora, siente vergüenza. Ya, muy bien. Entonces, ¿te acuerdas? Yo te dije, ¿cómo podríamos nosotros añadir nueva información sobre el mismo tema, sobre Diogo? Ah, ya, yo puedo colocar un pronombre, ¿te acuerdas? Anáfora, para que haga referencia a Diogo, ¿no? Entonces, los referentes también son un tipo de elementos de cohesión. ¿Ves? Ya pude unir. Muy bien, Cristel, muy bien. Sí, vergüenza, ¿no? Vergüenza sería. Correcto. Y cuando hablamos de jerarquía, este es otro principio. ¿Qué establece? El grado de importancia, ¿te das cuenta? Es el grado de importancia y las ideas de un texto. Así es el grado de importancia. Y ya lo vimos a través de diferentes ejemplos, cómo podemos establecer el grado de importancia en una familia, en una institución. Y en el texto, las ideas. Hay ideas que van a explicar, que van a aclarar a una que es la más importante. Así es. Muy bien, me dirán ustedes. Entonces, el tema principal, profesora, ¿es el asunto que se desarrolla en el texto? Sí, es el asunto. ¿De qué hablamos, profesora? Hoy, yo les pregunto, chicos, hoy, ¿cuál creen que es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto que voy a desarrollar hoy en clase? Jerarquía textual. Excelente, jerarquía textual, muy bien. Ese es el tema. Es una frase, correcto. ¿De qué trata la clase? Hoy la clase va a tratar sobre la jerarquía textual, muy bien. Se expresa en una frase nominal, es decir, no tiene verbo conjugado. Recordando el lenguaje, en esta frase yo tengo que analizar. Jerarquía es sustantivo, se convierte en núcleo. Textual es adjetivo, se convierte en modificador directo. Una estructura cuyo núcleo es un sustantivo, se le llama frase nominal. Así es. Por lo tanto, los temas centrales o principales se llaman frases nominales. Así se ¿Puede ser expresan un frases infinitivo? nominales. ¿Podría ser un infinitivo? Sí, sí, porque recuerda que los infinitivos también pueden funcionar como sustantivos. Pero, a ver, un ejemplo con infinitivo. Recuerda que los infinitivos acaban en ar, acaban en er, acaban en ir. Y yo puedo trabajar con un infinitivo como tema, como asunto, en frase nominal, sí. Yo puedo decir de repente, el cantar de mi abuelo, ¿ya? ¿De qué trata? Trata del cantar de mi abuelo. ¿Qué creen que explique en ese texto? Bueno, pues que mi abuelito tiene una forma muy peculiar de cantar, que a todos nos gusta, nos reunimos en familia solamente para deleitarnos con su melodiosa voz e inusual forma de cantar. ¿De qué trató el texto? Del cantar de mi abuelo. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo analizo esta frase, cantar está como núcleo, el él está como en MD, y acá yo no puedo decir el cantar mi abuelo, yo utilizo una preposición. Cuando yo utilizo un enlace para vincular a un complemento al núcleo, le llamo MI. ¿Ves? Conclusión, el cantar de mi abuelo es una frase nominal. Muy bien, excelente. Sí, funciona. ¿Ya? Muy bien, entonces, recuerda que un texto viene del latín textum. En latín textum, ¿qué significa? Tejido. ¿Por qué tejido, profesora? Texto. Porque cada idea se encuentra relacionada de manera coherente, cohesionada, ¿ya? Sobre un tema determinado. Muy bien. Entonces el texto es un tejido de ideas. Ahora vayamos por la idea principal. La idea principal, si el tema es una frase, la idea principal es una oración. ¿Qué quiere decir, profesora, que sea una oración? Significa que tiene verbo conjugado. Y si es una oración y tiene verbo conjugado, quiere decir que tiene mayor jerarquía. ¿Por qué tendrá mayor jerarquía?
Porque tiene más información, ya que el verbo está añadiendo un sentido completo. Se expresa en una oración, contiene verbo, sentido completo. Profesora, si la clase de hoy, el tema es jerarquía textual, ese es el tema central, ese es el asunto, ¿cuál será la idea principal? La idea principal es la intención que tiene en este caso mi persona para informar sobre la jerarquía textual. ¿Y cuál sería? La jerarquía textual, ¿ya? ¿Qué es? Es un principio. Es un principio que regula la importancia de es un principio que regula la importancia de la información. Esa es la idea principal. ¿Por qué idea? Tiene verbo. ¿Por qué tiene mayor jerarquía? Porque tiene más información. ¿De qué tratará? De la jerarquía textual. ¿Y qué dijo de eso? Que la jerarquía textual es un principio, ¿ya?, que regula la importancia de la información. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, idea son oraciones. Muy bien. Recuerda, los rastros verbales ayudan a elaborar. ¿Qué son los rastros verbales? Las palabras. Las palabras que van a estar presentes en el texto me ayudan a identificar cuál sería la idea principal. ¿De qué estaría hablando el autor? Método de resolución. Obvio, tenemos que leer el texto, identificar palabras claves, las palabras más importantes, ¿no? Me centro en ellas, subrayo las partes más importantes de cada párrafo. Miren ustedes, profesora, pero esto es muy complicado porque yo estoy leyendo en una tablet, estoy leyendo en mi laptop, en mi computadora. ¿Cómo subrayo? Si estás leyendo como parte del hábito que hemos quedado el domingo, ¿se acuerdan? Hemos hablado del hábito de la lectura. Entonces, si estás leyendo por tu cuenta, tienes herramientas ahí para que puedas subrayar. Hay herramientas. Pero si estás durante la evaluación, ahí sí no puedes usar ningún aplicativo. Está prohibido, ¿no? Usar los aplicativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que ustedes impriman. Por ejemplo, los libros de RB están en el aula virtual. Entonces, lo idóneo es que ustedes lo hayan descargado, lo hayan imprimido, y ahí comienzan a leer y van subrayando palabras claves. Cuando ya están con la costumbre de leer y de fácilmente identificar palabras clave, va a ser más fácil que puedas desarrollar las preguntas de comprensión lectora en cuestionario, en tus evaluaciones. Para identificar el tema central, preguntarías, ¿de qué trata el texto? La respuesta es obviamente el tema central. Y si quieres la idea, preguntas, ¿qué se dice del tema? O sea, ¿qué se dice de eso? Pero ¿saben qué en el ejemplo de qué trata la clase? De jerarquía textual. Ah, muy bien, me respondió el tema central. ¿De qué trata la clase? ¿De qué trata la clase? Ah, de jerarquía textual. Muy bien. ¿Y cómo sé la idea principal? ¿Qué se dijo de la jerarquía textual? La jerarquía textual es un principio que regula la importancia de la información. Esa es la idea principal. La respuesta. Ah, entonces tema central y la idea principal ¿están vinculadas? Sí. El tema central y la idea principal están vinculadísimas. Si el tema central es la anemia, ya, la anemia infantil. ¿De qué trató el texto que has leído? Profesora, he leído un texto que habla de la anemia infantil. Me he informado sobre el porcentaje y todo eso. He quedado preocupado. Se ha incrementado en este tiempo de pandemia, la anemia infantil. Ya, ese es tema central. Idea principal. ¿Y qué dijo de eso? Profesora, dice que la anemia infantil se ha incrementado en la etapa de pandemia. Ah, entonces quiere decir que esa es la idea más importante. Y las ideas secundarias son las que van a explicar por qué la anemia infantil se ha incrementado en la época de pandemia. Seguramente ahí hay información que habla acerca de muchas personas perdieron sus trabajos y han tenido que formar ollas populares, ollas comunes, en lo cual ha incrementado el problema que ya se vivía en nuestro país, la anemia infantil, ¿no? Y habrá de repente cuadros estadísticos que revelen ese incremento, ¿no? Muy bien, vayamos a la práctica, ya está. Ahora sí. Nos preguntan, ¿cuál es la idea principal, chicos? Idea principal. A ver.
1 minuto. Quiero ver respuestas. ¿Por qué están tan calladitos? A ver, ¿qué pasó? Porque el domingo nos hemos visto, por eso están calladitos. Álvaro Orlando, no leo tu respuesta. Sí, dime. Tal vez es el estrés. Puede ser el estrés. Puede ser. Sí, sí les entiendo. Sí. Porque desde hace 2 semanas no tienen descanso, ¿sí o no? Dieron su práctica un domingo, luego el siguiente domingo fue el adelanto, y este domingo van a tener evaluación, ¿no? Sí. Entiendo. A ver, Alvarito, Ángel Daniel, André, Brian está calladito, ¿eh? César Rodrigo, Anaí, Amos, Brian creo que es Abraham, Amos Abraham creo que es, ¿no? Ya, Jean-Pierre, Josh, Merly Yaritza. ¿Quién? A ver, quisiera sus respuestas. La C. La C. La C. Sí, Miss, la C. La C, ya. La C. A ver, ¿quién más? Aparte, por acá estoy leyendo, por acá me dicen la B. Ya voy a marcar la B, ¿ya? Voy a marcar la B. Me dicen la B. He hecho la C por audio. ¿Alguien más? La B. ¿La B también? Ya, está la B. Renciro también dice la B. ¿Hay los demás? Jordi. Wagner. Muy bien, barco, me dicen, ¿ya? Ya. Vamos a explicar, a ver, ¿cómo leemos esto? César Vallejo ha desarrollado su obra en diversos géneros literarios, como el narrativo y el expositivo. Fíjate acá. Sin embargo, el Bate es poeta, el Bate ha destacado en el lírico. Ya, mira lo que dice, ha destacado en el lírico, ¿no? Dice, respecto a este género, él te dice, ya, ¿sabes qué? César Vallejo destaca en muchos géneros, pero yo te quiero hablar de su género lírico. Te quiero decir que el género lírico de César Vallejo presenta 3 etapas. Su género lírico presenta 3 etapas. Y te la voy a explicar. Y te voy a explicar las etapas, las 3 etapas del género lírico de Vallejo. Mira, la primera se llama modernista. Y el libro que destaca ahí, Los Heraldos Negros. La otra etapa se llama vanguardista. Y la que destaca ahí es el libro Trilce. Y la otra etapa se llama Compromiso Social. Y la obra que destaca es España aparta de mí este cáliz. Yo les pregunto, chicos, ¿qué nos ha querido explicar el autor? ¿Que él ha desarrollado diversos tipos de géneros? ¿O que César Vallejo presenta 3 etapas en el género lírico? ¿Cuál crees que? Porque me han dicho B y C. A ver. Muy bien, presenta. Esta, ¿no? Las 3 etapas, ¿sí o no? ¿Sí? En otros salones me decían, profesora, ¿y por qué no la D? Vallejo ha destacado sobre todo en el género lírico. Y si te das cuenta, hay más ideas secundarias que explican por qué ha destacado el género lírico o cuáles son esas 3 etapas en las que se divide su género lírico. Ahí te das cuenta, ¿dónde hay más información? ¿En por qué destaca o cómo ha desarrollado esas 3 etapas? ¿Dónde hay más información? Ahí te das cuenta. ¿Explica por qué ha destacado en el género lírico? ¿En alguna parte del texto dice por qué destacó en el género lírico? No. Él tiene la intención de informarnos que su género lírico presenta 3 etapas, ¿no? Esa es la intención que tiene el autor. Así es. Conclusión, profesora, ¿cuál es la respuesta? Vamos a ver.
¿Cuál es la idea principal del texto de ley? La experimentación formal se manifiesta en Trilce. Pero eso está verdadero, mire, acá está, mire, dice acá, lo experimental en Trilce. Sí, pero es una idea secundaria porque está explicando, ¿ya? Está explicando la segunda etapa de la poesía de Vallejo. Me dice la obra poética de Vallejo se divide en 3 etapas, correcto. Esta es la idea principal. La obra poética de Vallejo se divide en 3 etapas. ¿Cuáles son? La modernista, la vanguardista y la social. Profesora, yo marqué la C, dirán, César Vallejo ha desarrollado obras de diversos géneros. Me dice, profesora, pero esto es verdadero. Ya, pero esto es una idea secundaria que sirve de introducción al tema. Con esto introduce el tema. César Vallejo ha desarrollado obras de diferentes géneros, pero destaca más en el lírico. El lírico presenta 3 etapas y desarrolla cada etapa. Y ahí te das cuenta cuál es su intención. Hablar de las etapas. Y luego me decían, profesora, yo marqué la E. La producción poética de César Vallejo es notable. Esto es una idea secundaria. ¿Ya? ¿Qué función tiene esta idea secundaria? Explicar la trascendencia de esas 3 etapas de la poesía de Vallejo. Conclusión, lo más importante está en Barquito. Muy bien, casi todos desarrollaron Barco, ¿no? Ya está, correcto, sí, Barquito nomás. Siguiente. Vamos, ahora tienen que identificar tema central. ¿Ya? Ahora identifiquen tema central. Ahí los espero. Tema central. La B. Ah, ¿cuál? La B. Dado, ya escucho dadito. Me dice, puede ser dado, profesora. ¿Ya? Muy bien, por el chat también me dice dado, me dice Renzo. Abraham también me dice dado. Ever, dadito. Merly, me dice dadito. Ya, Merly. Ya, dado. ¿Sí? ¿Alguien se opone? Brian también se une de ese dado. La Organización Mundial de la Salud señaló este 12 de mayo que es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar futuras pandemias. Crear un fondo económico, mejorar el sistema mundial de vigilancia, ampliar el mandato del secretario de la OMS, liberar las patentes de vacunas e instar a que los ricos proporcionen vacunas. ¿De qué trató, profesor, este fragmento? ¿De qué ha tratado? La búsqueda del bienestar mundial por parte... No es la búsqueda del bienestar, porque acá dice, ¿qué debemos hacer? Debemos mejorar, debemos ampliar, debemos crear fondos, debemos liberar las patentes, debemos instar. Todo esto son recomendaciones para evitar futuras pandemias. Sí, profesora, dadito, las recomendaciones de la OMS para evitar pandemias. Muy bien, excelente, excelente, ¿ya? Para La despertar, la D, ¿no? Igual, la B. ¿Sí? Ah, la B. A ver, barco, ¿por qué no barco? No, yo estoy preguntando por qué no la B. La B, ¿por qué no la B? Por eso, ¿por qué no barco? ¿Por qué no barquito? Preguntas eso, ¿por qué no barco, no? Ajá. Esta de acá, barco. Ya. Esa de acá sí responde a la pregunta de qué trató el texto. Me dice, profesora, ¿y por qué no barco? A ver, vamos a ver. El fortalecimiento del sistema mundial, pero acá dice de vigilancia sanitaria. ¿Ya? El fortalecimiento del sistema mundial de vigilancia sanitaria. Esta es una de las recomendaciones. O sea, la B no es falsa, es verdadera, pero es una de las recomendaciones. Acá hay varias recomendaciones. Dice acá, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar futuras pandemias. Y lo que dice la A solamente está acá, mira, mejorar el sistema mundial de vigilancia sanitaria. Pero mejorando el sistema mundial de vigilancia, ¿se llegará a evitar una futura pandemia? No. Acá son varias. Mira, se tiene que crear un fondo económico. Se tiene que mejorar el sistema mundial de vigilancia.
Se tiene que ampliar el mandato del secretario de la OMS. Se tiene que liberar las patentes de vacunas. Se tiene que motivar a que los ricos proporcionen vacunas. O sea, es una serie de recomendaciones. Por eso no podríamos marcar la B, porque el tema central nos debe reconocer el asunto tratado en el texto. Y en el asunto tratado se engloban las recomendaciones para evitar futuras pandemias, ¿no? Por eso solamente marcaríamos dadito. ¿Está bien? Solamente dadito. Ahí sí, ahí sí. Esa sí es mucho más específica, ¿no? Ahí está. Recomendación. Muy bien. Ah, ya. ¿Qué dijimos? Y vamos a pasar a nuestros quizzes, ¿no? Ya, a ver, déjame ver. Lo tengo listo por acá, creo. Ya, ahí están los ejercicios variaditos, desde definiciones, analogías. Para el que no puede entrar al quizzes, puede ir desarrollando en el aula virtual la autoevaluación número 11. Ahí también hay ejercicios variados. A ver, ingresen rapidito para darle inicio. Muy bien, ya tengo cuánto, 2, 4. ¿Cuántos son? Espero la mitad, ¿ya? Ya son 44, ya espero 22. ¿11 nomás? Ya. Ya vamos a iniciar con ellos, ¿ya? 12. 2 más. 13. Ya, muy bien. Comencemos entonces. Ya, 5 minutos máximo. Ya, 5 minutos. Son 3 y 7. 3 y 12 lo acabo. ¿Ya? O sea, le doy finalizar para poder resolver, para poder explicar. Fran, ¿cómo estás? Uy, Fran Smith. Ya. Llegaste solamente para el quizzes, Fran. ¿Vas a desarrollar el quizzes? ¿Tienes el link? Te mando de nuevo el link. No llegas a entrar. Ya, te mando el link a ver si puedes entrar. Al menos unas 5. Creo que he colocado 8 o 10. Al menos unas 5. Al menos las de léxico. Ya, muy bien, muy bien. A ver, desarrollar. Sí, pues voy a haber inconvenientes por la computadora. Muy bien. Van bien, están con un 62% de precisión. 63 subieron, 65. Bajaron, ya ahí está el grado de precisión. Manténganse por encima del 60%. Muy bien, 66. ¿Llegarán al 70% o ya bajaron? Acá.
Doy finalizar, chicos. Doy finalizar el quizzes. ¿Sí? Hasta donde hayan llegado ya, caballero. ¿Qué se va a hacer? ¿Ya? Cuento, ¿ya? 3, 2, 1. Finish. Bien. Ya ustedes saben cuántas buenas han desarrollado, cuántas dejaron en blanco. Vamos a ver. Las que hayan desarrollado. A ver. Y esta fue. Veamos, a ver. Preguntas. Ya, acá, en definición, no han tenido ninguna dificultad. ¿No? 24 respondieron correcto. Por ahí siempre hay uno, ¿no? que se equivoca. Ya, está fácil. Aquella muchacha tenía una visión bastante polémica sobre el aborto. Si me hablas sobre un tema, el tema es el aborto, bastante polémica.
sobre un tema determinado, entonces la palabra visión solamente puede significar punto de vista particular sobre un tema o asunto, ¿no? O sea, no había, digamos, mucha dificultad. Ya, veamos en la siguiente, ya esa ya está. Siguiente, a ver acá. Acá se han equivocado. A ver, premisa base, equidistancia, distancia. Equidistancia, que tiene la misma distancia, me dice, ¿no? Pero ser equivalencia también es que tiene el mismo valor, dirán. Tal vez por eso marcaron 4. Simetría, pero no, pues acá no tiene que ver simetría que tiene el mismo metro. Tiene que ver con medición, no, no pasa nada. Equilibrio, que tiene, no, nada que ver, ¿ves? Que tiene la misma fuerza, no. Isometría, que tiene la misma medida, esta va. Uy, mira, tengo la A, profesora, también tengo la D, me dirán. Omnipotencia, que tiene, no, omnipotencia significa que, omnipotencia, que tiene todo el poder, el todopoderoso, ¿no? Ya no tiene nada que ver. Y nadie marcó tampoco. Ya, yo les pregunto, chicos, ¿hay 9? Hay 9 que han marcado dado y hay 4 que han marcado amistad. Los que han marcado dado, díganme, ¿por qué no puede ser equivalencia a valor? ¿Por qué no podría ser equivalencia a valor? Escriban en el chat, por favor. Los que han marcado isometría de medida, ¿por qué no puede ser equivalencia a valor? ¿Por qué sacaron que era dado? No me van a decir, profesora, fue simplemente marqué por inercia. No, no. En analogías aplica relación. Equivalencia significa que dos cosas tienen el mismo valor y en isometría quiere decir que es igual de ambos lados. Ya. ¿Por qué lo sacaste? ¿Por? Yo razoné, no sé. Razón. Yo razoné, ¿no? Ya, muy bien, está correcto. Yo razoné nomás, me dices, claro, lo que has aplicado es naturaleza, ¿no? Entonces, siempre, si me presenta dos alternativas y veo que aparentemente tienen la misma relación semántica, ustedes tienen que buscar algo más en el par base, ¿no? Algo más en el par base. No solamente que la equidistancia que tenga la misma distancia, porque así me sale tanto A como D. Tienes que sacar naturaleza, como dice nuestra compañera, yo razoné nomás, claro, ¿no? Entonces, por naturaleza solamente podría ser dadito, así es, están dentro del mismo campo semántico, así es, correcto, muy bien, está correcto. Precisión léxica, oye, acá también se han paseado, ¿ya? Y acá me dice, profesora, fácil, pues. Decidió tomar un sendero secreto para llegar más rápido a su destino, ¿no? Habla de un sendero, no es preciso ese término, no lo es, ¿ya? Un sendero es un camino. Pero acá me hablan de que acorta la distancia, que me permite llegar más rápido, y eso solamente puede ser el atajo. El atajo permite que una persona llegue más rápido a su destino, disminuyendo el tiempo. Así es, atajo. Está correcto, ¿ya? Ahí no había ninguna. Sí, no había duda, no había dificultad. Y en esta antonimia, a ver, antonimia, diversas instituciones y especialistas han confluido. ¿Qué es confluir? Significa que ellos han coincidido. Ellos han coincidido en reconocer la necesidad de hacer cambios. Ellos están coincidiendo en ello. ¿Qué es lo contrario? Que ellos discrepen, que ellos no coincidan con esa necesidad, que ellos tengan diferentes opiniones sobre esa necesidad. ¿Te das cuenta? Pugnar es luchar, cuestionar es interrogar, preguntar, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de grabar. Sí, gracias a ustedes. Descarguen ese PPT completo del aula virtual. Descárguenlo para que puedan seguir practicando. Nos vemos, chicos. Cuídense un montón. Ok, mis cuídense, gracias. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ya les voy a ponerles ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sócrates, ya, de una vez. Ya pueden conectarse ya.